Los temas de seguridad, señor Garrido, siguen siendo el dolor de cabeza de mucha gente. La sociedad dominicana se mantiene vigilante con respecto a lo que acontece en el aspecto policial, la seguridad ciudadana, que si bien hay muchas cosas... Hay como una ira, no sé lo que está si pasando, bien no en las viendo. últimas semanas, exacto, ha sido el tema constante, la seguridad ciudadana, el comportamiento de los uniformados, de aquellos que están llamados a velar por la seguridad de la ciudadanía, y pese a los discursos de los ministros de la cartera y el silencio del director de la Policía Nacional, pues los uniformados de a pie, los que andan todas las noches y todos los días en las calles, parecería que están manteniendo un discurso y un comportamiento paralelo, ¿no? Por un lado se habla de la reforma, se habla de la educación, se habla de las medidas, el propio ministro de Interior y Policía, compareciendo ante el Congreso Nacional, hablaba de que se están dando los pasos, de que se van a hacer No fue el las director de formas... la policía que dijo que no dijo lo que iba a decir. Que... No, pero él no ha dicho nada. Porque sí, él dijo... hay un discurso que él dice, yo tú quise decir... eso no, fue fue eso lo que iba a cuando... decir. Sí, ese video que también se ha una vez más puesto a disposición en las redes sociales del director de la policía, donde dije Diego, fue con respecto al que no se iban a aceptar en la uniformada a hijos de madres solteras, haciendo alusión a que ese era el problema, que fuesen educados por madres solteras, y luego en unas disculpas muy mal leídas, pues también volvía a meter la pata, ¿no? Pero la gente lo ha rescatado en este momento justamente buscando la respuesta del representante de la uniformada, que ha brillado por su ausencia. Su jefe inmediato, ¿no? El ministro de Interior y Policía fue quien compareció el lunes de la pasada semana ante el Congreso de la República, y el propio presidente de la del Senado hablaba de que era justificado que fuese, porque al final de cuentas era la representación de ese sector ante la sociedad el que estaba hablando. Lo que sí es que los videos siguen saliendo, señor Garrido, de los policías violentando a los ciudadanos. Incluso el día de ayer veíamos unas nuevas imágenes muy lamentables que no sé si producción pueda reproducir, donde un joven en la calle, pues ya totalmente sometido, ¿no? Como lo vemos en pantalla, dos uniformados golpeándolo. El joven estaba ya obviamente indefenso. Si había cometido un delito o la necesidad de detención, ¿por qué simplemente no esposarlo? Ya pueden retirar las imágenes, por favor. ¿Por qué simplemente no esposarlo y detenerlo, ¿no? O de seguir el debido proceso. Y eso se daba justamente al tiempo en el que el defensor del pueblo, pues a la tarde de ayer, al final del día, pues también ofrecía una rueda de prensa, una especie de informe de lo que habría acontecido en las últimas semanas, en el último mes, con respecto a la inseguridad ciudadana, a lo que acontece en los destacamentos, y que lo primero que dice es que las muertes eran evitables luego de que se hacían las investigaciones con respecto a la muerte de José Gregorio Custodio, a Richard Báez, a David de los Santos. Hablaba el propio vocero el defensor del pueblo, que eran perfectamente evitables, y presentaban un informe especial que iban a presentar iban a depositar luego de este momento ante el Ministerio Público para que fuesen investigados todo esto con una indagatoria oficial, para que se pudiesen tomar las medidas correctivas del lugar y que la uniformada pues pueda responder incluso con un correcto plan de consecuencias, ¿no?, para el que incurra en este tipo de delitos. Yo no tengo nada que agregar, sencillamente pedir de manera intensa una revisión de la actuación de la policía. Son demasiadas acciones violentas todos los días, hay un fervor que no se entiende, que no te queda claro realmente si hay una supervisión, si ha habido una comunicación de parte de la Dirección General de la Policía, Ministerio de Interior y Policía, Poder Ejecutivo, etcétera, porque al final la uniformada sigue manifestando un patrón de violencia muy preocupante. Claro. Y la población
cada vez más es escéptica al mandato de la autoridad. Y eso es muy preocupante, muy peligroso, porque tú no puedes vivir en un país donde las autoridades no se les reconozca ese rol, pero tampoco puedes vivir en un país donde lo que las autoridades hacen es agredir a la ciudadanía civil, justificada o injustificadamente. Yo siempre he dicho, uno de los puntos que no escucho a nadie hablar de eso, aquí casi siempre todo, cuando tiene que ver con policía, es o más represión o menos represión o cambiar la forma de represión. Pero siempre es la herramienta a utilizar. Y hemos dicho y explicado, por ejemplo, el caso de ese joven de Los Santos que murió en Naco, se ha analizado como que había un problema psicológico, psiquiátrico, mental, sí, de salud mental de por medio. Pero lamentablemente nuestras autoridades, nuestros nuestros uniformados no tienen entrenamiento en eso. Y por ejemplo en los destacamentos policiales siempre hay un fiscal, en teoría. En teoría. Porque yo creo que en ese NACO en ese momento no había, o no estaba ahí. Fiscal en ese momento. Exactamente. Pero no tenemos nadie para el tema de la salud mental. No, porque definitivamente la deuda es muy alta con respecto a ese segmento de la salud, porque incluso se evidenció en estos 2 últimos años donde el tema de la salud mental empezó a aflorar de una forma más intensa por las consecuencias del encierro. Incluso el propio Ministerio de Salud Pública ha tenido que activar esta dirección de salud mental e incluso empezar a poner en marcha programas especiales incluso en las unidades, en los hospitales, porque no existía, y mucho menos entonces este entrenamiento que si bien tenemos muchas otras oportunidades de mejora en el tema de la educación de los uniformados, imagínense más cuando esto es intangible, ¿no? El aspecto psicológico, en el aspecto de la salud mental, ahí obviamente el entrenamiento es prácticamente totalmente ausente, ¿no? No existe. Entonces, este entrenamiento que incluso se evidencia en la falta de poder presentar o identificar un detenido que no está presentando un caso de violencia per se, sino de descontrol psicológico, como en el caso de David de los Santos aparentaría haber estado en ese momento, pues obviamente da el traste con una muerte tan atroz como lo que sucedió. Entonces, cuando vemos casos tan puntuales, con la evidencia tan clara y que las autoridades van por un lado y eso no se ha podido ramificar ni siquiera en el Gran Santo Domingo, como vemos estas imágenes del día de ayer, preocupa mucho de lo que puede estar sucediendo en el interior del país y que nosotros ni siquiera nos enteramos. O sea que esto debe seguir a nosotros manteniéndonos las alertas. Ya lo hacía el llamado el defensor del pueblo cuando pedía a la ciudadanía que evidenciaran por cualquier vía que tuvieran cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de violación, de actuación mal llevada de parte de la uniformada, porque es una tarea de todos. Y hacía este llamado justamente porque hay un factor común de abuso, de incumplimiento, de inobservancia y de exceso, que eran los puntos específicos que resaltaba el defensor del pueblo, el señor Ulloa, como parte del comportamiento común en muchos de los uniformados actualmente.